Shalom, Shalom Amacas a Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Brujín Habayim, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos, amigas, Ajim Hayot, Javerín, hermanos, hermanas. Hoy tenemos una nueva porción del libro de Números, la Parashá número 3 de este libro, de un total de 10 porciones, pero desde Bereshit es la número 36. Parashá Behaloteja o Behalotja, ¿qué significa cuando hagas subir? Y vamos a introducirnos en este precioso estudio en esta hora. Hay cosas muy interesantes y recuerden que todo se conecta con el Brit Hadashah. Amados, esta parashá Behalotja se encuentra en Bamidbar, en el libro de Números capítulo 8, verso 1 al capítulo 12, verso 16. El título proviene del mandamiento dado a Aarón de encender las lámparas del candelabro, o sea, de la menorá en el tabernáculo. Dice, cuando enciendas las lámparas. Esta porción abarca temas como la iluminación de la menorá, la consagración de los levitas, la Pascua en el desierto, la nube de guía, las trompetas de plata, la partida del campamento, las quejas del pueblo, el espíritu sobre los ancianos y la murmuración de Miriam y Aarón. Este estudio, amados hermanos, analiza estos pasajes desde una perspectiva hebrea profunda, conectando cada elemento con su cumplimiento y paralelismo espiritual en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, citando los textos bíblicos correspondientes. Vamos, comenzamos con la menorá, la luz en el tabernáculo. Números 8 del 1 al 4. Dice, Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y dile, cuando encienda las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia el frente del candelabro o candelabro. Y Aarón lo hizo así. Encendió las lámparas hacia el frente del candelabro o la menorá, como Yahweh lo mandó a Moshe. Y este era el trabajo de la menorá. Era de oro, ¿sí? Labrado a martillo hasta su pie, toda su base, hasta sus flores, era labrado a martillo, conforme al modelo que Yahweh mostró a Moshe. Así se hizo la menorá. Amados, esa figura que ustedes ven aquí en esta imagen de fondo es la menorá, labrada de una sola pieza a martillo. Eso tiene muchas conexiones importantes con nuestro Mashiach. Así que desde un análisis hebreo, Bejalotja viene de Alá, que significa subir, ¿sí? En este contexto implica elevar la llama, no solo encender. La luz debe subir por sí sola. La menorá representa la luz divina, la sabiduría, por ejemplo, en Zacarías 4 y en Proverbios capítulo 6, verso 23. Hay un comentario de un rabino hace muchos siglos, rabino Rashi, comenta que el fuego debía agarrar la mecha, o sea, es decir, Aarón debía sostener el fuego hasta que la llama encendiera por sí sola, lo cual enseña que el servicio espiritual debe realizarse con paciencia y devoción hasta que arda por sí mismo. Interesante esta aplicación, amados. Ahora, esta conexión de esta parte con el Brit Hadashah, exactamente nuestro Mashiach dice, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 14 y 16. Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, 12. Amados y amigos, la menorá de 7 brazos también aparece en Apocalipsis capítulo 1, versos 12 al 13, representando a las 7 comunidades de creyentes y la presencia continua de Yahshua en medio de ellas. En esta parashá vemos también la consagración de los levitas en Números 8, del 5 al 26, y el texto que vamos a tratar es el que dice, así harás, verso 7, así harás a los levitas para purificarlos. Rocíales agua de purificación y haz pasar navaja sobre todo su cuerpo, y presentarán un novillo como ofrenda, porque enteramente me son dados a mí de entre los hijos de Israel. Así que la palabra Ma'in Hatat, que significa agua de purificación, implica agua mezclada con cenizas de la vaca roja.
simboliza la limpieza espiritual. Hay un comentario rabínico aquí que es Rambam señala que los levitas representan a los primogénitos, los cuales fueron consagrados a Dios tras la liberación de Egipto. El ritual de purificación los separa para el servicio exclusivo. Nuestra conexión con el Brit Hadashah tenemos que a Yeshua o Yahshua, que se presenta como el siervo consagrado, ¿verdad? Como el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, como dice Mateo 20:28. Los creyentes también son apartados, somos apartados. Dice la palabra en 1 Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. En esta paracha también vemos la Pesach Sheni, que es la segunda Pascua, y pues es algo de misericordia también para aquellos que no pudieron cumplir con ese mandamiento. La misericordia divina en Números capítulo 9 del 1 al 14. Dice el verso 10 habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que esté impuro, celebrará la Pascua o Pesaj de Yahweh en el mes segundo, a los 14 días. Exactamente un mes después de la primera Pascua, tenían la oportunidad de poder celebrar la misericordia divina, amados. En el segundo mes, dice, el día 14 refleja la disposición divina de conceder una segunda oportunidad para redención. El Midrash, ¿sí? Un libro que expresa los pensamientos rabínicos, dice que esta misbah o mandamiento no fue ordenada inicialmente, sino revelada por el clamor de los hombres impuros, aquellos que se habían quedado. ¿Y nosotros qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo cumplimos ese mandamiento? Nos hemos quedado sin cumplir. Esto demuestra que la iniciativa del pueblo puede provocar una nueva revelación o una misericordia, un permiso del Eterno. Amén. Así que no dejemos de orar. Y con respecto al Brit Hadashah, al nuevo pacto, tenemos a Efesios 2, 4, 5 que dice más Dios, que es rico en misericordia, tratando acerca de la misericordia con respecto a esta segunda oportunidad, dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mashiach. Pesach Sheni, amados, o sea, la segunda Pesach, prefigura la redención del segundo Adán y el llamamiento a los gentiles y a las naciones después del rechazo inicial de muchos del pueblo de Israel y ver la injerción en Romanos capítulo 11, muy importante. La nube y la obediencia total, también en esta porción, números 9, 15 al 23 diciendo en el verso 23, y a la orden de Yahweh acampaban y a la orden de Yahweh partían, guardaban la orden de Yahweh por mandato de Yahweh por medio de Moshe. Aquí vemos algo muy importante que es la obediencia y el accionar con respecto a ese mandamiento. El comentario de Esforno explica que este seguimiento implicaba fe absoluta, incluso cuando la nube permanecía por días o solo por horas, o sea, debía ser en el momento exacto, moverse de acuerdo a la indicación del Padre Eterno. En Romanos capítulo 8 verso 14 con respecto a esto, vemos, dice la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí tenemos que entender que nosotros debemos ser guiados por el Ruach HaKodes y Él siempre está allí alerta para avisarnos, para darnos un consejo, para hablarnos, esa voz suave que escuchamos en nuestro interior, de prevenirnos, de avisarnos que algo está bien o algo está mal. Es siempre la vamos a escuchar, amados, sino que muchas veces ponemos nuestra carne por encima del Espíritu. El Espíritu hoy actúa como la nube de guía y el creyente, tú y yo, debemos estar atentos al movimiento del Ruach, muy despiertos, amados. Las trompetas de plata que se hablan en esta porción de Números, en el capítulo 10 del 1 al 10 vas a leer acerca del mandamiento de crear, de hacer esas trompetas de plata. Dice Números 10:3, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, cuando toquen prolongadamente con ellas, toda la congregación se reunirá contigo. Desde un análisis hebreo vamos a analizar aquí acerca de las trompetas, ¿sí? Eran rectas de plata, símbolo de comunicación divina directa,
¿ok? Y el comentario de Rashbam, otro rabino, dice que estas trompetas representan autoridad divina para convocar al pueblo y también para proclamar la guerra santa. En el Brit Hadashah dice Primera de Corintios, haciendo referencia a las trompetas, dice a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles. Miren qué hermoso todo esto. ¿Cómo podemos conectar de una manera eh, precisa los pensamientos, las acciones, todos los mandamientos que el Eterno dio al pueblo de Israel en el desierto con el Brit Hadashah perfectamente? Por eso no nosotros, esa página que está en el medio de la Biblia después del Antiguo Testamento, después de Malaquías y antes de Evangelio de Mateo, allí hay una página en blanco que está marcando Nuevo Testamento. Esa página hay que arrancarla, hay que hacerle circuncisión porque realmente no existe esa división, amados. Es un solo compendio. Y miren ustedes aquí palpante cómo esas conexiones se dan con respecto a el Brit Hadashah, lo que vino a ser nuestro Mashiach, lo que hablaron los discípulos, los apóstoles. Toda esa vivencia está conectada con lo que vivió el pueblo de Israel hasta nuestros días. Ahora, el espíritu sobre los ancianos y la profecía también, números 11. Sí, el verso que tomamos aquí dice, números 11:25. Entonces Yahweh descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba sobre él, o sea, sobre Moshe, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron. El Targum dice acerca de esto que la profecía de los ancianos fue visible y reconocible como señal de autoridad espiritual transferida. O sea, ese espíritu de Moshe pasó a estos ancianos y pudieron también profetizar. En el Brit Hadashah vemos algo también muy especial. En Hechos capítulo 2, verso 4 dice, y fueron todos llenos de Ruach HaKodes y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Recordemos que hemos pasado ya la festividad de Shavuot, la entrega a la Torá y también el derramamiento de Ruach HaKodes. Precisamente esto habla y se conecta con ese poder transferible del Espíritu Santo a través de el guía, del líder, del pastor. Sí, el Eterno usa hombres ungidos para también transmitir ese poder del Espíritu Santo a sus seguidores. Yahshua sopló sobre los discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo en Juan 20:22. Aleluya. Entonces, no nos quedemos quietos, no cerremos las puertas a recibir de Ruach HaKodes, amados. Miriam y Aarón contra Moshe, defensa del ungido. Por ejemplo, aquí vemos en Números 12 que Miriam y Aarón murmuraron acerca de Moshe por la esposa que había adquirido. Así que es necesario que nosotros tengamos muy en cuenta lo importante de nuestra lengua, nuestras palabras. Tenemos que tener mucho cuidado a quién vamos a difamar, amados, mucho cuidado. Dice la palabra en Números 12:8, cara a cara hablaré con él. ¿Por qué? Pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moshe, el mismo Eterno defendiendo a Moshe de sus hermanos por hablar mal de él. Ahora, el comentario de Ibrahim Ezra explica que el don profético de Moshe era distinto, era directo, sin necesidad de imágenes ni sueños. ¿Ok? Era cara a cara. En el Brit Hadashah tenemos algo también muy especial que nos dice la palabra en Mateo 17:5, esa relación directa del Abba con Yahshua. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Yahshua también fue criticado por su propia familia en Juan 7:5, pero Dios confirmó su rol, o sea, la importancia de su llamado. Revelaciones adicionales y aplicaciones espirituales en esta parashá. Las tres secciones de la Torá en Bejalotja representan primeramente la luz, que es la menorá, ¿cierto? La luz en la menorá, el servicio, o sea, los levitas, y el movimiento, o sea, el movimiento de la nube
el Ruach HaKodesh, ¿sí? Cada una de ellas tiene una aplicación práctica en la vida espiritual. El diseño del campamento y las trompetas anticipan la estructura del reino mesiánico. Por ejemplo, leer capítulo 21 de Apocalipsis 12 al 14. Y también la otra parte es la queja y el juicio. En el capítulo 11 muestran el peligro del descontento espiritual, como enseña Filipenses 2 14 al 16. Mis amados, esta parashá Bejalotja o Bejaloteja conecta profundamente con el Brit Hadashah en todos sus aspectos, todos. Por ejemplo, la profecía, la luz, la obediencia, la comunidad y redención de parte de nuestro Mashiach. Yahshua es la luz, Él es la menorá, el siervo consagrado, Él es el levita, el Cohen, ¿cierto? Y el guía celestial, Él es la nube y el ungido defendido por Elohim como Moshe. Amados, porque la palabra dice en Juan 1:17, porque la Torá fue dada por medio de Moshe, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Yahshua el Mesías. Espero que esta parasha haya sido de gran nutrición espiritual para ustedes, que tomemos los mejores apuntes y los, digamos, tips, las enseñanzas que nos da para nosotros seguir viviendo una vida de acuerdo, conforme a la voluntad de nuestro Abacadosh. Aprendamos de estas porciones que traen riqueza espiritual, amados hermanos, y vivamos esa vida que agrade a nuestro Padre Celestial. Que el Eterno les bendiga, les guarde. Nos vemos en una próxima oportunidad, en una parashá, en un tema de interés en semana, o por qué no escuchar música inspirada en las Escrituras. Shalom, shalom, Leitraut, shalom, Ahin.